Hola, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto. Les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Antes de iniciar, quiero invitarles a que nos escriban a nuestras redes sociales, @canal14mx y @soy Jorge Rubio P, utilizando por favor el hashtag Salud y Deporte. El tema de hoy, educación física. Obesidad, diabetes, hipertensión son algunas de las enfermedades que se pueden prevenir gracias a una buena educación física. Con más de 100 años que se instauró en las escuelas mexicanas, se cuenta que todo inició como una práctica militar y después se fue trasladando hacia las aulas. La educación física puede ayudar a mejorar la participación familiar, social, al desarrollo de habilidades y a fomentar valores. ¿Debería ser tomada con mayor seriedad en México? ¿Estamos bien? ¿Qué mejorar? Sobre esto estaremos hablando hoy. Y antes de darle la bienvenida a nuestra invitada e invitados de hoy, quiero agradecer al Colegio Mexicano de Educadores Físicos por su apoyo para la realización de este programa. Hoy nos acompaña Liliana López Miranda, licenciada en Educación Física, cuenta con una maestría en docencia basada en competencias, actualmente trabaja en el nivel básico en la primaria Orozco y Berra en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. También saludo con mucho gusto a Sergio Pérez Gómez Botello. Él es licenciado en Educación Física, ex catedrático de la ESEF y bueno, él cuenta con una especialidad en gimnasia artística y una maestría en Administración de Cultura Física. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Y también saludo con mucho gusto y a la distancia, él se encuentra aquí en la Ciudad de México, a Eduardo Moreno Rebollo. Él es licenciado en Educación Física, actualmente cursa la maestría en Ciencias del Deporte y desde el 2014 es capacitador de entrenadores. ¿Cómo estás, Eduardo? Jorge, buenas tardes. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Los saludamos desde aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a escuchar la primera pregunta de nuestro público este día. Mi nombre es Rosa Elba García. Mi pregunta es, ¿qué es la educación física? Sergio, me gustaría empezar contigo. ¿Qué es la educación física? ¿Qué le contestarías a nuestro público? Es una disciplina científico-pedagógica con su objeto de estudio en el ejercicio físico. Y esto ayuda a una educación integral, ya sea en la parte morfológica, afectiva o social. Entonces, abarcan muchos aspectos. Ya actualmente, con los estudios que se han venido haciendo en las neurociencias, ha aportado mucho más para que esta actividad, esta disciplina, tenga una amplia gama de actividad. Y justamente iremos desglosando un poco todo, ¿no? Para que entendamos mejor exactamente qué es la educación física. Liliana, ¿a qué llamamos cultura física? Porque también tiene que ver, ¿no? Claro, la cultura física es toda la manifestación de movimiento. Es todo el aprendizaje que cada individuo tiene con respecto a la actividad física, al movimiento, al ejercicio. Todo eso que en su conjunto se logra es una cultura física. Y Eduardo, ¿qué entendemos por actividad física? Actividad física, Jorge, es un término que muchos manejan, muchos profesionales de la salud manejan. Sin embargo, muchas de esas ocasiones está mal empleado, toda vez que la actividad física es un término que hace referencia a cualquier movimiento que tiene nuestro cuerpo y que genera un gasto de energía. Es decir, podemos hablar desde caminar, desde levantarnos, desde agacharnos, desde hacer quehacer doméstico, desde trabajar en una oficina. Todo eso que se realiza es actividad física como tal. Sí, porque muchas veces lo confundimos con deporte, ¿no? Que sí van de la mano, pero no necesariamente es lo mismo. Podemos hacer actividad física, pero no necesariamente es deporte. Deporte, si tienen alguna otra opinión, pues lo podemos definir como algo que está reglamentado, algo que tiene reglas y se tienen que seguir. Y la actividad física, como bien lo mencionas, pues bueno, es diferente, ¿no? Sergio, ¿por qué la educación física es importante para el desarrollo de algunas habilidades o de muchísimas habilidades? Bueno, mira, también quería hacer alguna acotación con relación a lo que es la cultura física. En realidad, la cultura física abarca varias actividades que ayudan al ser humano en general y vemos qué nivel de cultura física tiene cada uno de nosotros.
Así podemos ver en diferentes países su nivel de cultura física, o quiere decir todo aquello que conoce o sabe de hacer ejercicio, actividad física, y se llaman revistas, diferentes formas de hacer de ese conocimiento. Está la recreación, está la educación física, está el deporte, como una esfera de cultura física, la medicina del deporte, todo aquello que tiene que ver con la actividad física o el ejercicio físico. El ejercicio físico es precisamente una subcategoría de la actividad física. Entonces, el ejercicio físico se define más o se estudia más cuando se le da intensidad, volumen, más especificidad, más allá de lo que es un ejercicio general, sino es más específico. Entonces, ahí cuando entra ya más los patrones básicos. Cuando se estudian los patrones básicos, o se va con los bebés, vamos a decir, caminar, gatear, tratar de hacer movimientos muy básicos, elementales, vamos a decir. Ya que se dominan, ya que se tiene ese espacio, los profesores de educación física tratan de que sea un desarrollo armónico en cada una de esas etapas. Por supuesto que en preescolar es donde más se ve esos patrones básicos, ¿no? Y después se va pasando, cuando se dominan los patrones básicos, se va pasando hacia las habilidades. Significa que tiene una forma de trabajo mecánico o biomecánico más definido. Igual es caminar, correr, saltar, pero ya se puede hacer con algunas combinaciones, como lanzar y atrapar, correr y saltar. Entonces hacen combinaciones. Las habilidades motrices son las que nos ayudan para hacer después técnicas para el ejercicio. Entonces es un desarrollo para toda la vida. La educación física no es nada más para la escuela, claro. Es para toda la vida, prácticamente desde que nacemos con, ¿cómo se llama? Estimulación temprana. Hasta la edad adulta, ¿no? Que ahora se ha visto mucho eso. Podemos decir que la educación física empieza justamente ahí con esta estimulación temprana, o más bien ya cuando empezamos a caminar, a partir de ahí se debería de poner como un punto importante. Los principales educadores desde el principio son los papás. Claro. Si tienes una buena cultura física, ayudas a tu hijo a que tenga mejor estímulo o estímulos para ese tipo de actividades. Entonces, si el papá es sedentario o no le gusta la actividad física, entonces el niño termina por ser igual. Y si el papá es muy activo, pues igual a lo mejor se pasa. Pero bueno, es ahí donde entra la educación. Y la educación es todo un proceso, ¿no? Justamente siguiendo sobre ese tema, Liliana, ustedes como educadores físicos, es el término correcto, ¿cierto? Sí, educadores físicos. ¿Podrían hacer tipo o como un diagnóstico, como un doctor, que llega Jorge con ustedes, a ver, llega con Liliana, y me empieza a hacer un cuestionario? Y justo en ese cuestionario te puedes dar cuenta qué tan buena es mi educación física o no. Y como más o menos como qué preguntarías para saber, así, híjole, ¿tu educación física está fatal o tienes buena educación física? Yo creo que más que un cuestionario como tal de preguntas y de una plática, tendría que ser un observarte mover, cómo te mueves. Ajá. De hecho, esto se hace en las escuelas y son las evaluaciones diagnósticas que hacemos al inicio de cada ciclo escolar, siempre. Entonces, al niño se le pide que, por ejemplo, en primaria, que trabaje sobre las experiencias motrices básicas que platicaba el profesor Sergio, que es el caminar, reptar, gatear, rodar, lanzar, cachar, todo eso es lo básico. Entonces al niño lo pone, a ver, lanza la pelota, como quieras, porque es como puedas, ¿no? Como quieras, como puedas. La lanza el niño y ahí observas cómo lanza con una mano, lanza con dos. Sí puede, sí lo logra lanzar hacia arriba, o si le pones un lugar para que le atines, lanzas y atinas, esa ya es otra, es una combinación, ¿no? Porque entonces ahora ya voy a lanzar, pero con una intención, sí, que es atinarle. Y entonces ya entra en juego otro tipo de cosas. Sin embargo, bueno, al niño lo vas poniendo, lo vas observando y tú vas registrando como docente, como maestra, y dices, bueno, bota. Sí bota, pero nada más bota con la mano diestra, no bota con la izquierda, o no cruza, ¿no? O no le pone fuerza, o se dobló el dedo cuando botó porque no pone la mano de la manera correcta. Y así, botar, lanzar, híjole, o sea, es yo me doblé todo los dedos desglose. Muchas veces, sí, estaba claro, muy mal. Sí, no, yo creo que a muchos nos pasó, ¿no? Que botando el balón, pero bueno, tal vez sí porque no tuvimos una buena educación física. Exacto, desde antes. Porque antes de que al niño le digas, bota, bueno, cuando haces el diagnóstico es bota como puedas. Cuando ya estás enseñando es, a ver, tus dedos, colócalos de esta manera. Y vas a empezar botando una pelota grande. Y después lo vas
¡pum!, lo vas achicando hasta que logra botar una pelota de tenis, una pelota de esponja, ¿no? Chiquita. Y entonces ya tiene ese control. Pero entonces ahí tiene que ver con el control espacio-tiempo, con el ritmo, con la coordinación y bueno, con todas estas habilidades motrices que van desarrollando los niños a lo largo de la edad escolar y desde antes. Claro. Y Eduardo, sobre este mismo tema, tú como profesor de educación física, como educador físico, y aprovechando que acaban de regresar las niñas y los niños a la escuela, ¿cómo fue o cómo debería haber sido la primera clase de estos pequeños ahora en el regreso a clase? Hablemos de la presencial, ya tocaremos el tema de lo virtual, pero ¿cómo debió haber sido o cómo se supone que fue? Pues mira, regularmente en las escuelas de todos los niveles, en la parte básica, nosotros partimos de una evaluación diagnóstica en el campo de la educación física, pero antes tomamos como referencia, pues, cómo viene el niño en la parte saludable. Contamos con los certificados médicos, que son parte obligatoria, son los requisitos que tienen que presentar para su inscripción. Hoy en día podemos decir que no contamos con ellos, porque no ha sido un requisito indispensable, y la indicación ha sido aborden la práctica desde el primer día, ¿no? No conociendo el estado físico, ni siquiera los antecedentes, si tuvo en esta parte del COVID, si tuvo COVID o si alguno de sus familiares tuvo COVID. Es información que hoy en día, después de 2 semanas, todavía no tenemos bien clara. Lo ideal sería, como en los demás ciclos, empezar en la revisión de los certificados médicos, posteriormente pasar, como dijo bien la maestra Lili, a una evaluación diagnóstica desde la parte física, pero tomando como referencia estos parámetros con los que el niño ya viene. Saber si tiene algún soplo fisiológico, saber si tiene algún problema ortopédico, saber si tiene algún problema hormonal, que es muy común verlo en cualquier etapa de desarrollo, y que pues bueno, el educador físico desde su ámbito de intervención tiene que conocer ese estado de salud del niño para poder entonces empezar a dosificar el trabajo físico dentro de la clase de educación física. Claro, y vamos a hacer una breve pausa, Liliana, pero al regresar retomamos este tema porque creo que es muy importante saberlo, y más ahora que lo comentas, que no es como obligatorio que se dé este certificado médico, que aún siendo obligatorio, seguramente muchas personas lo que hacían era, pues iban al médico y le decían, usted nada más deme el certificado, y costaba 20, 30 pesitos, y ya, créanme, el daño se lo están haciendo a sus hijos y a sus hijas. No le están haciendo un favor, y todos por dejarlo al último, ¿no? Porque muchas veces así pasa, es una realidad. Pero vamos a regresar platicando sobre este tema, hacemos la primera pausa. Primero quiero recordarles que pueden ver este programa, además de en su televisor en Canal 14, también en internet en canal14.tv y en mxplay.tv. Al regresar tendremos el testimonio de Marisol Espinosa, madre de familia. Gracias por continuar con nosotros en Salud y Deporte, y antes de hacer la primera pausa estábamos platicando justamente sobre todo lo que envuelve al tema de hoy, que es educación física, pero un punto bien importante, que es el certificado médico que se tiene que entregar o se tenía que entregar en su momento para saber en qué condiciones llegaban las y los pequeños. ¿Desde qué momento, Liliana, se dejó de pedir y por qué se dejó de pedir? Bueno, realmente el certificado médico se sigue pidiendo. Okay. Sin embargo, ahorita, con el tema de COVID, se comentaba que no es como posible mandar a los niños a los hospitales o a los consultorios a hacerse la prueba, el examen médico, porque hay COVID. Claro. Entonces es como mandarlos a que se... Sí, que se puedan contagiar. Exactamente. Entonces, bueno, ese es el punto. Sin embargo, como maestros hicimos algunos formularios en donde a los papás se les pregunta, su hijo tiene asma, su hijo puede hacer actividad física, y nos vamos hacia lo que los papás pueden decir. Que bueno, ¿no? O sea, ese es un tema. Y bueno, retomando la pregunta que habías hecho con respecto a cómo sería el regreso a clases o cómo tendría que haber sido, totalmente recreativo. Invitar a los niños a que regresen a la escuela sin miedo, a que con la clase de educación física, que no somos, o sea, no es siempre juego nada más por jugar, obviamente no, pero es
ahorita darles la bienvenida a un espacio que es suyo, que es la escuela. Sí. Sin miedo, con juegos, con actividades que el niño pueda gritar, que pueda correr, aunque traen su cubrebocas y la verdad es que les cuesta trabajo, pero que vuelva a sentir que el patio escolar es su casa y que ahí pueden ser tan felices y libres como a veces no lo pudieron ser en su casa, ¿no? Sí, porque el espacio era chiquito, la clase era aquí. Sí. Que bueno, que para muchos sigue siendo, ¿no? Y bueno, usted tendrá la mejor opinión. Ustedes sabrán si mandan o no, si envían o no a sus hijos e hijas a la escuela. Lo que les dé mayor paz es lo mejor que pueden ustedes decidir. Pero eventualmente van a tener que regresar. Y esperemos que no, pero si no regresan, tal vez la consecuencia puede ser de otro tipo, porque no se están moviendo en casa, el tema de salud mental también empieza a tomar mayor relevancia por el confinamiento. Pero bueno, es bien importante que usted tome la mejor decisión y también ser muy congruentes con todo lo que hacemos, porque muchas veces es como todo el fin de semana, Semana Santa en Acapulco y luego nos llevamos a la escuela, ¿no? Es como, no tiene ningún caso. Si ya estamos haciendo eso, bueno, hay que llevarlos mejor entonces a la escuela, que sigan aprendiendo. Quiero escuchar justamente a una madre de familia, Marisol Espinosa, que nos comparte un poco su testimonio y cómo ha sido las clases virtuales y también el pro y contra de las presenciales y las virtuales. Vamos a escucharla. Hola, ¿qué tal? Soy Marisol Espinosa, mamita de 2 pequeñas que ven en la escuela oficial. El desarrollo motriz de mis hijas se vio pausado a causa de la pandemia, pero conforme fue pasando el ciclo escolar y su maestra les dio la seguridad del espacio en donde desarrollaban su actividad, ellas pudieron tener diferentes habilidades motrices y aplicarlas dentro de casa. La importancia de la educación física en sus vidas es bajo la estructura de 2 conceptos, del deporte y de la disciplina. Considero que esto les va a ayudar a alejarse de los vicios y a tener una vida digna. La interacción social va en pro de las clases presenciales. Y en pro de las clases virtuales, considero que la presencia de los papitos, en el caso de mis hijas, fue mucho más, y eso les da el ánimo para que se sientan apoyados en sus clases y desarrollarse mejor. Gracias a Marisol por compartirnos un poco su experiencia. Seguramente todos en casa, algunos se pudieron identificar, porque vaya que ha sido complicado estar trabajando y además tener a los hijos en las clases virtuales. Y justamente, Sergio, quiero preguntarte eso. ¿Cómo se trabajó la educación física durante la pandemia? Porque había muchas materias que tal vez era como, bueno, es un poquito más sencillo, pero educación física, y sobre todo porque a veces pensamos que todo el mundo tiene el espacio, pero hay gente que no tiene el espacio para poder moverse dentro de su casa. No, es que fue un descubrimiento. Sí. La verdad es que los papás descubrieron que se pueden mover y pueden jugar y pueden divertirse. Y los hijos se sorprendían que los papás también juegan. Que estaban también en una actividad que el profesor de educación física les proporcionaba, les mandaba. En un principio fue muy tenso, porque principalmente no se sabe utilizar la tecnología. Entonces, por ahí empezar a que los profesores tuvieran una cultura, vamos a decir, de la tecnología con diferentes plataformas. Pero después de ahí, la verdad es que este gremio de educación física es muy creativo, muy innovador, y se hizo tanto que ya se hicieron aplicaciones. Ya se mandaron a los profesores con aplicaciones. Los que no tenían internet, los que no tuvieran internet, por ejemplo, en Oaxaca, tuvimos algunos conversatorios con profesores en Oaxaca, por ejemplo, en la montaña. No se tenía la manera de que se conectaran, y si acaso era con teléfono, y el teléfono a veces el papá se lo llevaba. Sí. Entonces ya se quedaban sin herramienta los niños. Cuando regresaban, entonces ya podían los niños hacer el trabajo. Pero lo que ingeniosamente se hizo también, se hacían cuadernillos, los profesores, o las hojas o las tareas los iban y las pegaban en las escuelas, o iban de la ranchería, iban a la plaza principal del pueblo, porque así nos lo contaban, y ahí dejaban las tareas en una de las tiendas que se permitía que llegaran ahí, regresaran. O sea, fue mucha creatividad,
Pero lo más importante fue que descubrieron que la educación física no es nada más para la escuela, sino se puede hacer en todo lugar, en cualquier momento. Y además, no nada más en un patio, porque uno piensa que la educación física, como decía en un principio, es nada más para la educación básica, es para toda la vida. Sí. Los papás, cuando se les invitó, y Liliana es una de las profesoras que yo vi con mucha creatividad, hacía eventos donde los invitaba a una fiesta y los hacía, se disfrazaban. Y entonces había papás y mamás que los disfrutaban mucho. Entonces ahora se dieron cuenta, así como las otras materias o asignaturas, pues son importantes. Bueno, ya no se puede dejar la educación física, no se puede ya, es necesario, es importante, y a partir de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se tiene que hacer actividad física para mejorarnos, para mejorar cada uno de nosotros. No es nada más los niños, es todos. Y allá ya hay muchas recomendaciones y directrices muy importantes para ello. Pero en general la educación física creo que tomó una parte importante. Bueno, como una ciencia blanda, vamos a decir, como el teatro, como la música. Todo ello llenó el espacio para divertirse, para que no se aburrieran, el estrés y la depresión quedaran un poquito más aliviadas. Eduardo, y hablaba ya Sergio de esta creatividad que tuvieron, pero no solamente los profesores, los niños, sino también los padres de familia tenían que ingeniárselas de alguna forma para que, y sobre todo los más pequeños, bueno, yo creo que es más difícil, no lo sé ustedes, ahorita me dicen como maestros, que es más difícil captar la atención en una pantalla de un pequeño a un adolescente. ¿Qué tan importante era que en estas clases virtuales, Eduardo, estuvieran presentes los padres? Pues yo creo que en diferentes etapas, con sus diferentes características, el acompañamiento siempre es necesario. En las etapas infantiles, de preescolar a primaria baja, la imitación es un factor determinante. Entonces, como tú bien dices, Jorge, el tratar de mantener activos en razón a la atención en un... pues bueno, aquí lo importante es que muchos papás se pusieron la camiseta, se pusieron las pilas, y la verdad es que estuvieron en el acompañamiento clase con los pequeñitos. Obviamente, como bien dijo el maestro Januario, se volvió una dinámica hasta de convivencia familiar, ¿no? La clase de educación física, esta parte de gozo, de disfrute, que obviamente ya clasificaban como un momento agradable del día. La verdad es que hubo muy buena respuesta de los papás, al menos en el nivel donde yo trabajo, que es preescolar. Hubo una muy buena respuesta, un muy buen acompañamiento, y creo que lo más importante y lo que les dejó a los papás esta pandemia en razón al conocimiento de la educación física es que la educación física es necesaria primeramente por salud, ¿no? Y creo que eso es lo que más valoran en este momento. Y yo creo que incluso los padres y madres de familia, de repente ya fuera de la cámara, de la plataforma virtual que utilizaran, hasta hacían los mismos ejercicios de los niños, ¿no? Porque pues han de haber dicho, oye, yo también ya creo que ya necesito un poco aplicarme en la educación física. ¿Cómo crees que afectó justamente la pandemia a todas las niñas y niños, Liliana, en relación a que pues, no tenían una clase de educación física como la tenían antes al aire libre? Mira, la verdad es que al principio se afectó. Los niños entraban, bueno, yo di clase en línea todo el tiempo, entonces entraban a la plataforma serios. Yo hasta me los cotorreaba y les decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Por qué? Porque están sus papás al lado, no cotorrean, ¿o qué onda? Muy serios, muy penosos, pues sí, el verse en una pantalla no es sencillo. Entonces entraban así, todos tranquilos, ¿no? Después, conforme se fue dando el tiempo, se fueron abriendo, trataron de interactuar aún en pantalla entre ellos. De alguna manera nosotros los docentes lo intentamos, ¿no? Que platicaran, hacíamos salas, tratábamos de buscar esa interacción que es muy importante y era lo que se estaba quedando a un lado. ¿Afectó? Sí, sí afectó. Hubo más obesidad, se incrementó. Los niños regresan con deficiencias motrices porque entonces, por ejemplo, hoy que estoy viendo a los niños de segundo, que el año pasado eran primero, pues no todos cachan, no todos lanzan, no, le dices, no sé, haz tronquitos y se te quedan viendo como diciendo, ¿y eso cómo se hace? Porque no tuvieron ese año en vivo, ¿no? Claro. Entonces sí afecta, sí afectó. Y incluso en el tema nutricional, para muchos niños en donde sus escuelas además los alimentaban,
porque en casa tal vez no hay la capacidad económica para hacerlo, pero si en una escuela pública podían tener ese tipo de alimentación que les ayudaba. También vemos de un lado la obesidad que comentabas y del otro lado también estudios que muestran que hay desnutrición, porque justamente los niños pues ya no tenían ese lugar en donde, además de podían aprender, podían tener una clase de educación física para estar bien físicamente, pues ahora no pueden ni tener una buena alimentación, ¿no? Entonces, sí, la pandemia creo que, como bien lo mencionas, Liliana, afectó muchísimo. Es momento de hacer nuestra segunda pausa. Antes quiero invitarles a que nos escriban nuevamente a nuestras redes sociales, @canal14mx, @soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag salud y deporte. Al regresar, escucharemos a Claudia Herrera, psicóloga, que nos hablará de la importancia de la educación física en el aspecto emocional y psicológico. Continuamos en Salud y Deporte. Vamos a escuchar ahora a la psicóloga Claudia Herrera. Hola, yo soy Claudia Herrera, licenciada en Psicología e instructora de clases fitness grupal. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la importancia que tiene la educación física y el deporte en los niños, sobre todo en su aspecto emocional y psicológico. ¿Por qué es importante el deporte y la actividad física o la educación física para los niños? Porque es una manera en la que ellos van a aprender a socializar, y el socializar nos lleva a un bienestar emocional, a un bienestar psicológico integral. Los niños, recordemos que son esas esponjitas que van creciendo y van aprendiendo. Entonces, al estar en contacto con la parte de deportividad y de educación física, van a mejorar sus capacidades cognitivas, de percepción, de atención, de concentración, y van a poder ir mejorando muchísimos aspectos de su vida. Que el deporte trae muchos beneficios en sí para los niños y para todo ser humano. ¿Por qué? Porque nos va a liberar las hormonas de la felicidad, los cuales nos van a llevar a estar mucho mejor. Nos van a llevar a tener un estado de ánimo más positivo, a que la ansiedad y la tensión y la depresión disminuyan, y va a impactar positivamente en la calidad de vida de cada una de las personas que lo practican. Es importante decir que conforme nosotros ayudemos a nuestros niños a que realicen ejercicio, vamos a lograr niños más sanos, no solo físicamente, sino también emocionalmente, ya que vamos a reducir el estrés en ellos y la ansiedad, y vamos a crear adultos responsables y seguros de sí mismos. Muchas gracias a Claudia Herrera, y como comentaba Sergio, esta Claudia, pues sí se pueden tener muchos problemas psicológicos en los menores de edad, ¿no? Es algo muy normal y muy común, pero muchas veces no se detectan sino en la clase de educación física, y a veces creo que los educadores físicos y las educadoras físicas se dan cuenta qué hacer o cómo detecta usted algo que no está bien. Sí, es conforme uno va avanzando en su profesión, uno se va dando cuenta, uno es muy perceptivo cuando hay problemas de niños agresivos o niños muy pasivos, ¿no? A mí me tocó en la Escuela Superior de Educación Física, precisamente por carencias en la educación anterior, vamos a decir, de la prepa, de la secundaria, nunca se les educó físicamente, sí, y estaban por eso en la Escuela Superior de Educación Física, pero desde antes ya había un problema de familia, es más bien del seno familiar, pero son situaciones que son extremas. Regularmente tenemos la facilidad de que ahora se llama socioemocional, ¿no? Pero antes era una cuestión psicológica, que decíamos, bueno, ¿qué es lo que te sucede? Y regularmente el profesor de educación física tiene esa aceptación en general en las escuelas de que, pues sí, lo toman como entretenimiento, nosotros lo vemos como un proceso educativo, ¿no? Es un proceso que ayuda precisamente a que esas personas que tienen más problemas, vamos a decir, o situaciones de agresión, los sabemos canalizar o podemos platicar con ellos. Te vuelves psicólogo, te vuelves médico, te vuelves consejero, muchas cosas, ¿no? Como el entrenador, son diferentes posturas o posiciones, pero el profesor de educación física regularmente detecta o siente cómo van las conductas en los niños. Entonces es ahí donde hacemos un trabajo integral. Ayudamos, colaboramos a que con el ejercicio, con la actividad física, con juego, que es uno de los principales herramientas que se tienen, podemos detectar cuando los niños salen muy eufóricos
o a veces muy pasivos. No todos los días salen con toda la energía, a veces vienen con poca energía. Pero todo eso lo podemos canalizar conforme hemos ido capturando pues esa experiencia, pues tenemos esa sensibilidad y las podemos aprovechar. Cuando tienes planeado una clase muy activa, resulta que no, que tienes que irte más tranquilo o al revés. Entonces, hay muchas herramientas para poder trabajar. Y una de las cosas que es muy importante, ahora se dan cuenta los médicos o el área de salud, como tienes aquí en tu programa, la importancia del ejercicio físico, que es una medicina. La verdad es que sí ayuda. Y ahora hace falta que nos integremos un poquito más para que hagamos ese trabajo en equipo. Sí, justamente hay muchas cosas que nos ha dejado esta pandemia que continúa. La verdad es que para estas fechas pensamos todos, o desde hace mucho, que no pensamos que fuera a durar tanto, ¿no? Y no sabemos cuándo se va a terminar. Pero uno de los aspectos que creo que debemos aprender es justamente el tema del deporte, de la actividad física, de la importancia que le tenemos que dar, porque justamente las principales afectaciones han sido en gente que tiene obesidad, en gente que tiene alguna enfermedad que tal vez no hubiera llegado a esa enfermedad, no hubiera llegado a la diabetes, por ejemplo, si hubiera tenido una buena educación física. Es así de sencillo y es tan fácil como lo dice Sergio, jugar desde niños, aprender a hacer educación física. ¿Cómo hacerle, Liliana, cuando una niña o un niño, regresando un poco al tema de la psicología, que no quiere realizar un ejercicio porque tal vez trae algo desde casa, porque vio una pelea de sus padres? ¿Qué hacer en ese momento? Mira, la verdad es que la clase de educación física es muy noble. Ajá. Los niños juegan. A los niños, la verdad es que es la materia que más les gusta. Claro. Todo el mundo a mí también me gustaba mucho. Claro, todo el mundo quiere participar en la clase de educación física. Entonces, cuando el niño, estás poniendo una actividad y el niño dice, no, maestra, yo no lo voy a hacer, y se aparta, como dice el profesor Sergio, hay que observar si el niño siempre es así, si el niño es activo y de repente dijo, ya no, entonces es como, ¿qué pasa? Respetar, ¿no? Ok, no quieres, siéntate, no pasa nada. O pásate para acá, no pasa nada, no pasa nada. Pero en ese momento, nosotros como docentes tenemos ese cambio de chip y dices, a ver, a este niño le gusta mucho saltar la cuerda. Entonces, ok, alto en la clase, alto, vámonos por las cuerdas. Agarran una cuerda y vamos a empezar. Entonces el niño que ya no quería porque estaba muy triste, en ese momento es así como, vamos a saltar la cuerda. Sí. Y entonces, maestra, ya se me pasó. ¿Puedo saltar la cuerda? Ok, salta la cuerda. ¿No? Y entonces lo vuelves a meter sin que lo regañes, sin que él se sienta aludido, ni se dio cuenta en qué momento volvió a participar en la clase. Y así, a veces son temores. A veces, por ejemplo, alguna vez me tocó el burro castigado. Y entonces el niño le daba miedo saltar, porque ya, maestra, es que yo salté antes y me caí y me lastimé. Bueno, no pasa nada, sáltalo despacito, le vas bajando la altura, y entonces el de al lado, no, mira, hazle así, y todos participan y al rato él es el mejor saltando burro castigado, ¿no? Seguramente le ponían a un Jorge Rubio que era chaparrito a saltarlo porque era más fácil, entonces. Sergio, siempre los médicos comentan algo, que cuando se hace deporte o se hace actividad física se liberan hormonas de la felicidad. ¿A qué nos referimos y cómo se pueden liberar? ¿Es nada más por de repente echarte una carrerita o cómo le hacemos para liberarlas? Bueno, precisamente son de las, ya no es de ahorita, ya viene desde tiempo atrás, en que son 5, ¿no? 5 le llaman células, ¿no? Pero que, por ejemplo, la dopamina es una de ellas, ¿no? La serotonina, que no necesariamente es por la felicidad, sino causan placer y satisfacción, se generan o se disparan, vamos a decir, por la actividad física o el ejercicio físico. Y regularmente se hace esto cuando es sistematizado, planeado, con intención. No es nada más de un día a la semana, sino que es sistemático. Eso te ayuda mucho para tu autoestima, para querer más, vamos a decir, para tener más afectos, pero finalmente esas hormonas se disparan precisamente con la actividad física, que es lo que se ha descubierto ahora, ¿no? Entonces había, por ejemplo, una neurocientífica que dijo, yo estaba en mi laboratorio haciendo un trabajo de mucho
con la cuestión del cerebro estaba estudiando, pero yo estaba muy estresada en mi laboratorio, me fui a hacer ejercicio. Cuando regresé estaba muy feliz, estaba muy contenta. Y entonces cambié mi objeto de estudio por el cerebro y qué es lo que me produjo esto. Ella se llama Suzuki, Wendy Suzuki. Y es una de las principales personas que ha fundamentado más todo ese tipo de trabajos. Entonces ahora recomienda ella no nada más el juego por jugar, sino hay que darle intención. Entonces, ¿qué intensidad? La Organización Mundial de la Salud también dice ahora, no es suficiente con jugar nada más, porque bueno, aquí en México se ha llevado 20 años con un programa muy pasivo y sociolúdico, y que ahora se tienen que dar cuenta, o nos damos cuenta, que tiene que cambiar el nuevo modelo de educación física, con actividades más intensas. Y entonces también te dice, o nos dice a todos, hagan ejercicio por lo menos 150 minutos a la semana, o 300 a la semana, siendo de los 5 a los 17 años, por ejemplo, 60 minutos diarios. A los adultos, 150, 300, pero con intensidad moderada a vigorosa. No significa que te mueras en eso, sino que tengas, bueno, también ahí entran otras situaciones como las frecuencias del corazón y tú tienes que hacer cierto tipo de pulsaciones para que llegues a cierta intensidad. 100 minutos por minuto hacia arriba ya se vuelve un poco más intenso en los adultos. En los niños, ¿cómo le haces para saber? Bueno, los profesores precisamente estamos dando algunas orientaciones con algunas tablas para que cuando va corriendo aeróbico, cuando es ejercicio aeróbico, que es ejercicio continuo, ya no puede hablar. Entonces ya había una intensidad alta. No parar, sino continuar, pero seguir. Pero ya te das cuenta que esa es una intensidad más alta de que vas caminando y vas platicando. Y además ahora también ya con todos estos teléfonos o relojes inteligentes es más fácil saber también las pulsaciones y el ritmo cardíaco, ¿no? Para también nos puede ayudar. Justamente lo que comentaba un poco Sergio, Liliana, ¿cuánto será lo recomendable mínimo y máximo para niñas y niños, hablando de, ¿qué te gusta? Menores de 15 años. De ejercicio. De ejercicio, ajá. ¿Cuánto ejercicio? Bueno, ya lo decía el profesor Sergio, la Organización Mundial de la Salud nos marca 60 minutos diarios para niños hasta 17 años. Y de 300 a 150 minutos a la semana para adultos. Tiene que ver la intensidad, como lo dijo. Entonces, por eso nosotros, como educadores físicos en las escuelas, siempre pedimos que nos permitan dar más clases, ¿sí? Si la regla o la norma nos dice que es una clase a la semana, pero hay los espacios y los tiempos, bueno, pues a veces los directivos te permiten dar 2 clases a la semana, 3, 5, 10, ¿no? O hacer el recreo activo, o hacer las pausas activas, o sea, siempre irle sumando movimiento a los niños. Hay tareas de educación física, la verdad es que yo no recuerdo, pero no recuerdo que me hayan dejado una tarea de educación física. Mira, no hay como hay, no hay, ¿no? Sin embargo, te puedo decir que es bueno dejarlas. Por ejemplo, estamos viendo lanzar y cachar. Y el niño no le atina y no le atina. Ok, de tarea, en tu casa, con una hoja de papel, haces bolita y el cesto y ¡pum! Y me vas a decir cuántas veces lanzaste y de esas, cuántas entraron a la canasta. Y lo hacen. Sí. La mamá, ay, maestra, no le dejes esas tareas, por favor, porque es que todo el día está ahí, ¿no? Pero es una tarea que le gusta, digo, no les estás poniendo planas o planas. Más tareas de esas. Sí, y también ustedes en sus colegios, también creo que es momento como padres de familia exigir un poco más la educación física y no dejarla como una actividad o una clase que con una vez a la semana o 2 está bien. No, hay que exigirla al igual que las otras materias. Y al regresar justamente de nuestra pausa, quiero platicar un poco de esto. ¿Qué tanta importancia se le tiene que dar en el valor curricular para que también se le dé mayor importancia? Escríbanos a nuestras redes sociales, @canal14mx y @soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag Salud y Deporte. Al regresar escucharemos sus opiniones sobre educación física. Estamos de regreso en Salud y Deporte. Vamos a escuchar ahora sus opiniones sobre educación física. ¿Por qué creo que existe una clase de educación física en las escuelas? Para fomentar este deporte a los niños y que se activen y que también puedan fortalecer su sistema inmunológico. Yo creo que las clases deberían de ser de una manera íntegra, es decir, deben de incluir instrumentos,
deben de implementos y lugar, espacios para que de alguna manera no sea nada más el salir y trotar un poco y hacer algunos estiramientos, sino que deben de tener implementos para que se lleve de una manera integral esta formación. Bueno, pues yo creo que es una cuestión totalmente histórica. La humanidad se ha dado cuenta que hacer ejercicios nos trae muchos beneficios para el cuerpo, entonces yo creo que en todas las culturas, al menos las grandes, pues han dedicado a ejercitar su cuerpo, por decirlo de alguna manera. Es muy importante porque se trata de nuestra salud. En esta causa de lo que son las pandemias, las enfermedades, la parte de la educación física es una herramienta eficaz para combatir precisamente las enfermedades y también para prevenirlas. Creo que esta dinámica vino a darnos una dimensión de lo que se ha dejado hacer en este aspecto de la educación física. O sea, no solamente es hacer ejercicio de manera individual, sino practicar una cascarita típica en el barrio, también es hacer ejercicio y los chicos ya no lo tienen y pues desafortunadamente la pandemia vino a agudizar esos problemas, los vino a aumentar. Muchas gracias, como siempre, por sus opiniones. Eduardo, regresamos contigo. ¿Qué falta para tener un mejor nivel de educación física en nuestro país? Pues primero que nada, Jorge, yo creo que lo que más falta es un mayor estímulo, es decir, tener un mayor número de clases de educación física por semana, porque con ello garantizaríamos que la cantidad y la calidad de lo que estamos haciendo los profesores de educación física en los patios va a impactar en la salud y en la educación integral de los niños. Eso primero que nada. Sin embargo, no podemos hacer esto si carecemos de una estructura de educación física a nivel nacional. Una estructura donde todos los profesores de todas las normales de educación física aprendamos lo mismo desde la formación y que todos esos contenidos, todos esos conceptos sean unificados. Necesitamos también un órgano que rija la educación física, que organice la educación física y que vincule a ciertos programas, incluso del gobierno federal, a la educación física. Hoy en día no lo tenemos, desapareció en 2013. Necesitamos también implementar un sistema de actualización y capacitación para todos los docentes. Contemos con capacitación especializada en el área de educación física. Creo que es la única materia saludable en los niños y por ende tenemos que darle la importancia que merece. Eso creo que es de lo más importante, más relevante que necesitamos hoy en día, generar políticas públicas que contribuyan a la estructura de la educación física y a la Hay algunos problemas con el audio. Ustedes saben, las lluvias han estado muy fuertes en la Ciudad de México y obviamente esto complica un poco la comunicación. Pero Liliana hablaba un poco de qué es lo que falta, pero ¿cómo está hoy el nivel de educación física en México comparado, no sé, nivel continente americano? ¿Estamos bien? ¿Estamos muy mal? ¿Cómo estamos? La verdad. La verdad, voy a decir la verdad. La verdad es que nos falta mucho. Estamos muy en pañales. He tenido algún acercamiento con gente de Colombia, con gente de Bolivia. Ellos tienen un ministerio de educación física en donde tienen toda una organización para esta asignatura. Nosotros no. Nosotros pertenecemos como tal a educación básica. Así es como nos tienen catalogados como educación básica. Y ya no somos una especialidad, ¿no? Y deberíamos de serlo. Entonces nos hace falta mucho, lo decía Lalo, estas políticas públicas en donde dan un impulso a la educación física y entonces yo creo que así podríamos crear conciencia en la sociedad de la importancia de la educación física, que hoy por hoy ya la vieron, ¿eh? El estar en línea y ver cómo la maestra les dice, salta a la derecha e izquierda y el papá voltea y el niño no sabe saltar derecha e izquierda y dice, ¿qué le pasa a mi hijo? No sabe lo que es, ¿no? Ahí ya se dieron cuenta.
Y es que además te das cuenta de muchas cosas. O sea, te das cuenta de que puede tener un problema motriz, te das cuenta de que puede tener un problema psicológico, te puedes dar cuenta de muchas cosas con una clase de educación física. Entonces, por eso quisimos hacer este programa justamente con el regreso a clases, ver cómo estamos y también que ustedes puedan exigir más en sus escuelas, porque muchas veces nos quedamos con lo que nos dan. También, al final, los padres de familia pueden exigir y también los padres deben de aprender de educación física, porque muchas veces si no creciste con una buena educación física, pues ¿qué le puedes enseñar tú a tus hijos? Sergio, cambiar el chip para ver igual de importante educación física que como una clase de historia, como una clase de ortografía, como una clase de computación. No, sí, tenemos la oportunidad ahorita, se nos abrieron las puertas en las casas a través de las plataformas, precisamente para que la cultura física, la cultura en la actividad física, en el movimiento, ya se empieza a integrar, pero debe estar reforzado por la escuela o los profesores de educación física, pero no es suficiente. Necesitamos que haya un sistema nacional de educación física que esté integrado, como decía Lalo, en todas las diferentes entidades. No es nada más educación, es todo lo que corresponde, ¿no? Sin una buena educación física no hay buenos deportistas, eso se sabe desde hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, la CONADE debería estar también trabajando sobre esto. Si ahora las instituciones de salud ya se van a integrar o saben que esto es importante, bueno, más tiempo, más frecuencia de educación física va a poder dar mejores resultados. Llega el momento en que podemos hacer una buena comunicación, pero si no hay una política que nos ayude a que nos integremos, va a ser muy complicado. Sin embargo, sí nos hemos acercado con la legislatura anterior, y ahora otra vez volvemos a insistir en que se integre la educación física, que por cierto, en la Constitución, la educación física sí está reconocida. La anterior legislatura sí la colocó y eso fue lo que también platicamos en la Dirección de Profesiones. Se sorprenden, la educación física es la única profesión que está en la Constitución del artículo 3. Y se quedaron sorprendidos. Bueno, pues así pasa. A veces los legisladores nos ayudan, a veces no. Pero bueno, sí es necesario el que tengamos estas pláticas. Y yo agradezco mucho que el canal nos haya permitido hablar. No es educación física nada más ejercicio. Hay muchas confusiones. No se hace deporte. El deporte, cuando se hace actividad física, no necesariamente es deporte. El deporte, claro, como bien lo comentaste o lo han tratado aquí, es una actividad competitiva, reglamentada, con jueces y que ya implica un desgaste físico, ¿no? Que ayuda mucho, sí, pero hay que tener una buena base. Y esa buena base, si no está bien constituida, les cuesta mucho trabajo. Y entre las cosas, Eduardo, que beneficia la educación física, no quiero dejar esto a un lado, ya lo hemos abordado de alguna forma, y es para terminar contigo, Eduardo, el trabajo en equipo y el compañerismo. ¿Cómo le enseñas tú a los alumnos, a las alumnas, a trabajar esto, que es bien importante, porque al final eso también va a hacer mejores mexicanos y mexicanas? Claro, yo creo que esta parte volitiva que la educación física implica es muy importante, como lo decía la psicóloga que pasó en el video. El trabajo en equipo es una dinámica de la educación física. La inclusión, desde que el niño ve que se le trata igual a todos, que es un escenario donde cualquiera puede participar y es un escenario donde cualquiera es reconocido, no solamente el más hábil, el más fuerte, el más rápido, sino cualquiera es reconocido. Creo que desde ahí la educación física es un escenario diferente a todo lo que el niño vive en la escuela, en el día a día. El trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia, la resiliencia, el autocontrol, son partes fundamentales de la educación física. No solamente, como decía el maestro Januario, no solo es hacer actividad física o hacer ejercicio, muchas otras cosas que la educación física favorece desde su ámbito de actuación. Y eso es importante que lo resaltemos. ¿Qué le dirías ya para terminar a todos los padres de familia en relación a la educación física y ahora con el regreso a clases, Eduardo? Pues bueno, yo creo que algo que nos quedó muy claro a todos es que sin salud no podemos hacer nada y la educación física promueve la salud. Y antes que todo debemos de contemplar a la educación física como parte fundamental de la educación. Antes de ser educación física es educación. Eso es lo que les comentaría. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo Moreno Rebollo, por haber estado aquí con nosotros. Por favor, compártenos tus redes sociales, donde te pueden seguir, porque seguramente también das muchos consejos ahí a toda la gente que te pueda seguir en redes sociales.
Gracias, Jorge. Pues me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Lalo Rebollo. Por ahí estaremos apoyando en cualquier situación que se necesite. Y pues bueno, estamos a sus órdenes. Gracias por el espacio, gracias por la invitación y por apoyar esta especialidad que es la educación física. Muchas gracias a ti, Eduardo, por haber estado aquí con nosotros. Y también de las redes sociales, Liliana, ¿dónde te pueden encontrar? Seguramente ya muchos padres de familia te siguen y hasta los alumnos, ¿no? Sí, los alumnos. Bueno, yo manejo TikTok. Mi cuenta es @lilief4 y en el Colegio Mexicano de Educadores Físicos como tal aparece en Facebook. Oye, qué bueno que mencionas lo de TikTok, porque realmente mucha gente todavía no lo utiliza. Sí, los más jóvenes lo hacen, pero diste algunas clases y comentabas. Sí, por ahí, ¿no? yo lanzaba mis rutinas, bailando ahí, y entonces la tarea era, haz tu TikTok con tu mamá. Y entonces veías a la mamá y al niño haciendo los movimientos, y me lo subían al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, o al mismo TikTok ponían dúo, y entonces lo hacía yo y lo hacían ellos. Muy divertido. Te voy a decir que un niño de primero hoy me vio y me dice, usted es la maestra del TikTok, pero así abrió sus ojos. Y le digo, sí, yo soy. Le digo, ¿y tú cómo sabes si eres de primero? Es que le diste clase a mi hermana y yo hacía las tareas con ella. Qué Entonces, bien. feliz. Qué bien, ¿no? sí, y justo lo que comentábamos hace unos momentos, la creatividad que ha provocado esa pandemia. Sergio, por favor, sus redes sociales. Sí, mis redes sociales en correo electrónico sergiojanuario04 @yahoo.com.mx y en Facebook Januario Pérez Gómez Botello. Perfecto, y también recuerden Colegio Mexicano de Educadores Físicos, ahí también en Facebook pueden seguirlos para que se enteren de todo lo que están ellos trabajando en pro de la educación física de nuestro país. Muchísimas gracias a nuestros 3 panelistas de este día y sobre todo gracias a ustedes que nos permitieron entrar nuevamente a sus hogares. Escríbanos por favor a nuestras redes sociales @canal14mx, @soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag Salud y Deporte. Recuerden sintonizarnos también por canal14.tv y en mxplay.tv. Recuerden que los esperamos todos los jueves a las 18 horas y los domingos a las 8:30 de la mañana. Hasta la próxima.